¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de 24 horas. Mucha información que compartir. Empezamos de inmediato contándoles que la Asamblea se sumó al pedido del Ejecutivo de diferir el inicio de las audiencias ante la Corte Constitucional en medio de críticas. El expresidente del organismo, Hernán Salgado, cree que el gobierno debió enfocar sus esfuerzos en esa instancia en vez de realizar la marcha. Para el expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, que el Ejecutivo y la Asamblea pidan postergar el inicio de las audiencias para defender los artículos de ley suspendidos por ese organismo, demuestra una sola cosa. Eso es no estar preparado, eso es tomar pues el asunto alegremente. Salgado, como otros, sostiene que ese es el espacio que el gobierno debe aprovechar para defender la necesidad de las leyes aprobadas, no la calle, refiriéndose a la marcha del pasado martes. Total, me ha decepcionado el presidente porque en vez del diálogo ha preferido pues la manifestación ruidosa, ¿no? La actitud hostil hacia los jueces constitucionales demuestra un desconocimiento total de lo que es el control de constitucionalidad, control que no puede faltar en un Estado democrático. Y ve con preocupación las intenciones de incluir en la consulta popular una pregunta sobre si los jueces constitucionales pueden ser objeto de control político. Hace unos días el oficialismo fue criticado tras la afirmación de uno de sus legisladores sobre la Corte Constitucional. Nosotros vemos que existen problemas y una pata coja en el Estado. La metáfora de la pata coja que acaba de usar mi contertulio describe como el que más cómo está pensando el gobierno. Hay un sector, hay una institución que todavía no controla. Salgado cree que la Asamblea debe hacer su parte y evitar cometer errores en la construcción de leyes que provoque que éstas se analicen posteriormente en la Corte Constitucional, a la que se termina responsabilizando de todo, dice. Porque ellos son los que deben en primera instancia filtrar cualquier inconstitucionalidad, tener conocimiento. Parece que no lo tienen, mire. Yo suelo llamar analfabetos constitucionales a estas personas. Y señala que los impases entre el poder de turno y la Corte son normales. No así que de frente se la declare enemiga de la sociedad. Cosa sin precedentes, asegura. Carlos Acoto, Teleamazonas. El sector público gasta el 40% del presupuesto del Estado. A este le quedan 19.000 millones de dólares para pagar sueldos, gastos operativos e intereses de la deuda. El sector público consolidado está constituido por las empresas públicas, la seguridad social, los gobiernos seccionales y las universidades. Y el presupuesto del sector público no financiero, eso llega alrededor de los 40.000 millones de dólares. La seguridad social gastan alrededor de 11.000 millones de dólares. Es decir, el 23% del gasto total. Las empresas públicas gastan al año alrededor de 12.000 millones de dólares, es decir, el 25% del gasto total. Y los gobiernos seccionales anualmente gastan 5.300 millones de dólares, el 11% del gasto total. Según Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, del presupuesto general del Estado de 36.000 millones de dólares, el sector público gasta el 40%. Dejando 19.000 millones de dólares operativos para los siguientes gastos. Nómina del sector público, la operación propia del sector público, tiene que pagar deuda. La deuda en lo que tiene que ver intereses entra dentro de las cuentas de ingresos y gastos. Por ello se necesita flexibilidad en algunas reformas financieras y económicas. En el caso del subsidio al diésel, por ejemplo, se desperdician cerca de 2.000 millones de dólares al año. Si usted toma una decisión de eliminar ese subsidio, el número de funcionarios públicos que tiene que irse regularizando. Además, también se necesitaría que los gobiernos autónomos descentralizados rindan cuentas de sus gastos, se reestructure la deuda externa y se reforme la seguridad social. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La jueza Claudia Salgado será la encargada del análisis de las preguntas para la consulta popular que envió el presidente Daniel Noboa.
El proceso para llamar a los ecuatorianos a las urnas para pronunciarse en un referendo y consulta popular inició oficialmente luego de que el presidente de la República envió 5 preguntas para el análisis de la Corte Constitucional. La primera, ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral? 2. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución? ¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado y como consecuencia de esto suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? 4. ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político? Con anterioridad envió además la pregunta de consulta popular sobre el funcionamiento de las salas de juegos y los casinos. Ojo que la Corte ahorita no tiene que hacer un análisis de conveniencia. Yo puedo no estar de acuerdo con que exista un juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, puedo creer que puede constituir un mecanismo de interferencia en funciones, pero eso es un juicio de conveniencia. Ahorita la Corte lo que tiene que analizar es un juicio de constitucionalidad, de si la vía es la enmienda o es la reforma. Para el abogado constitucionalista Javier Palacios, 3 de las 4 preguntas no tendrían mayor problema para obtener la luz verde de la Corte, pues incluso los temas que abordan ya han tenido pronunciamientos previos, salvo aquella que busca que los jueces constitucionales sean sujetos de juicio político. No se señala mayor cosa, solo se les incluye como sujetos de juicio político. Y salvo que se quiera regular los votos vía ley, es decir, vía reforma legislativa. Para justificar la pregunta respecto a la reducción del número de asambleístas, se estipuló que el Estado gasta 8,6 millones al año únicamente en remuneraciones de los 151 legisladores, por lo que se plantea una reducción del 53%, pasando de 15 a 10 asambleístas nacionales, de 2 asambleístas por provincia a 1 y de 1 por cada 200.000 habitantes a 1 por cada 400.000. En cuanto al trabajo por horas en el sector del turismo, únicamente estará permitido cuando se celebre por primera vez entre empleador y trabajador, mientras que las atribuciones de designación de autoridades pasarían a la Asamblea Nacional. Para ello, el Legislativo organizará comisiones calificadoras que serán las encargadas de llevar a cabo el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán regulados en la ley. Daniela Valencia, Teleamazonas. En la Asamblea empiezan a definir posturas frente a la consulta popular. El control político a los jueces de la Corte Constitucional divide a las bancadas. El PSC condiciona su apoyo y Pachacutic dice no a la reducción del número de asambleístas. El trabajo por horas, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político, temas que el presidente incluyó en las preguntas que ya están en manos de la Corte, preocupan en el legislativo. Pachacutic, por ejemplo, dice que mantendrá su postura frente a aquellos temas que en el pasado ya le dijeron no. Como organización ya hicimos un proceso fuerte de decir no a varias de las preguntas que hoy por hoy se repiten, pues la línea discursiva seguirá en el mismo camino. La Revolución Ciudadana son más radicales. Blasco Luna asegura que estarán en contra debido a que el dinero que se usará para la consulta debería ir a otros sectores. Entonces, ¿para qué se lleva adelante una consulta popular que al final del día no va a solucionar los problemas, graves problemas que tiene el día de hoy el país? El gobierno se defiende. En ADN justifica la necesidad de volver a preguntarle a la ciudadanía sobre el trabajo por horas, pese a que en el 2024 ya le dijeron que no. El que debe entenderse también la oportunidad que deben darse a los jóvenes, a las mujeres que están en casa, que tienen una oportunidad, que podrían tener una oportunidad a través del trabajo por horas. Por ahora, solo el Partido Social Cristiano expresa su respaldo a la consulta popular. Solo tienen un reparo respecto del control político a los magistrados constitucionales. Siempre y cuando sea por la temporalidad respecto de las respuestas que efectivamente tiene que dar la Corte Constitucional por las atribuciones que tiene. En la pregunta sobre los casinos y juegos de azar coinciden en que es una cortina de humo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Las tensiones entre el gobierno y la Corte Constitucional están lejos de terminar. Un fallo del organismo que impide que delincuentes reincidentes vayan a prisión radicaliza las posturas. A esto se suma un video donde un funcionario judicial se negó a recibir un detenido porque su turno estaba por terminar. Mosquera, secretario de turno de las 16 horas hasta las 24 horas. Ya, hasta las 0 horas, ¿no? Ya, hasta las 0 Son horas. las 23:25. Son las 23:25, mi sub. Para sortear esto me demoro mínimo media hora. Ya. Y se me va el sistema.
Esta fue la justificación que este funcionario judicial dio para no tomar el caso de una detención en flagrancia. Él tiene derecho al acceso a la justicia de manera oportuna y de manera pronta. O sea, yo estoy viniendo dentro del horario que ustedes laboran. Para el excomandante general de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, estas reacciones son pan de cada día en el trabajo diario de la Policía Nacional. El policía tiene que estar luchando para que le acepten a su detenido y cumplir con todo lo que dispone la ley. Los policías también se frustran por tanto trabajo y que se les deje en libertad a delincuentes. Y es justamente frente a esto que el penalista Nino Casanelo señala la necesidad de tener un sistema de justicia fortalecido de forma integral. A la par de una mano dura, necesitamos una estructuración para que policía, fiscalía y judicatura trabajen de la mano, incluso redoblando los esfuerzos económicos si es que hay que colocar más funcionarios a despachar de alguna manera más casos, si hay que capacitar a los agentes policiales para presentar de forma más rápida y eficiente los partes. Formando parte esto de una política de ejecución que además debe ir acompañada de una política normativa, resalta Casanelo, que a esto le suma fallos controversiales como el de la Corte Constitucional, donde inexplicablemente no se dio paso a un criterio como el de la reincidencia para dictar prisión preventiva. De lo que hay que tener mucha claridad, o de lo que hay que ponernos a pensar es la necesidad de un sistema más firme en estructuras que sobrepasan la delincuencia común. Entonces, necesito un derecho penal de nuevas velocidades para luchar con esto, porque estas son estructuras que tratan de competir con la capacidad del Estado de proveer de seguridad a las personas. Y es que pese a que el fallo de la Corte Constitucional fue emitido a inicios de este año, hechos como los expuestos y delitos cometidos por delincuentes con medidas sustitutivas traen a colación nuevamente este tipo de sentencias, que tensionan más la coyuntura nacional debido a posiciones políticas entre la Corte y el gobierno. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Mayores ingresos para la caja fiscal, control del gasto del Estado y transparencia en empresas públicas constan entre los requisitos que Ecuador debe seguir cumpliendo como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Analistas destacan que en este sentido el país va por buen camino. El incremento del IVA junto a la focalización de subsidios constan entre los puntos para generar mayores ingresos para la caja fiscal, el requisito que Ecuador debe seguir cumpliendo para continuar recibiendo dinero del Fondo Monetario Internacional. Desde abril del 2024, el impuesto al valor agregado incrementó del 12 al 15%. Ese mismo año, el gobierno eliminó parcialmente el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, mediante una reforma del mecanismo de precios que los alineó con las referencias internacionales. A esto se le añade la reciente actualización de la fórmula de cálculo de precios de los combustibles anunciada la noche del domingo, mediante el decreto 83, documento que también eliminó el subsidio al combustible Yeda 1 que utilizan los aviones. El siguiente paso, que no es ahora, que seguramente es el del 2026 en adelante, es la focalización de subsidio en el diésel. Cualquier decisión va a impactar posiblemente en la inflación, entonces hay que buscar el mecanismo. Generar más ingresos tributarios también consta en el listado, que ayudaría a la estabilidad fiscal solicitada por el FMI, afirman especialistas. La última propuesta de ley, causar un impuesto sobre las utilidades no distribuidas, ha creado realmente gran malestar en el sector empresarial. ¿Esa propuesta estaría encaminada a evitar quizás una reforma tributaria, o más bien es inevitable que se dé ese paso? Yo creo que se va a dar ese paso. El control del gasto público es otro de los requerimientos que el país debe cumplir. Recientemente el gobierno redujo los ministerios de 20 a 14 y despidió a 5.000 funcionarios públicos. La nómina debe ir cada año en el 2025-26 cayendo 0.2% del PIB. Pero no quiere decir el gasto de nómina debe disminuir. Se indica es que la nómina debe crecer más lentamente de lo que crece la economía. El FMI también solicita transparencia en empresas públicas. Es lo que tiene que ver con Petroecuador, que Petroecuador tenga sus balances auditados, que han dado algunos pasos en ese sentido. Mientras tanto, el pago de la deuda que tiene el Estado con el IES es otro de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los retrasos persisten. Actualmente la deuda entre Ecuador y el FMI bordea los 8.000 millones de dólares. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. El ex viceministro de Energía, Fabián Calero, la empresa Austral Technical Management y 17 personas
fueron denunciados por presunto peculado en el marco de la fallida contratación de emergencia para la central en Esmeraldas. La denuncia nace del informe de Contraloría que detectó irregularidades e indicios de responsabilidad penal en ese contrato. La investigación en Fiscalía está en curso desde el pasado 30 de julio. El contrato por $89 millones entre Select y Austral Technical Management lleva 8 meses de incumplimientos y, según la Contraloría General del Estado, hay una larga lista de sospechosos de peculado. A la cabeza el exgerente de Select y ex viceministro de Energía Fabián Calero. No obstante, en la lista de sospechosos están también Manuel Barberán, quien fuera gerente de Electroguayas, la empresa ATM como contratista y otros. Un total de 18 personas directamente involucrados en la fallida contratación de 91 megavatios para la central de Esmeraldas. La empresa ATM, constituida en Uruguay, no ha logrado desvanecer las dudas, pues de los 48 generadores instalados, 16 funcionan a 60 hercios y 32 a 50, es decir, estos 32 no servirán. El documento enviado por Contraloría consta de 211 fojas en las que se detallan las irregularidades detectadas en la fallida contratación emergente. Select, a través de la unidad de negocios de Electroguayas, aceptó la llegada de equipos que fueron verificados a través de una videollamada. ATM trajo al país generadores incompatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Se trata de generadores usados, con al menos 7 años de antigüedad y miles de horas de recorrido, como consta en esta fotografía del mismo exgerente de Select. El perjuicio es millonario. No obstante, ATM hasta ahora corre con mejor suerte que la también fallida contratista estadounidense Progen, pues el gobierno no ha resuelto terminar el contrato de forma unilateral. Por ahora son 8 meses del incumplimiento de ATM, la contratista que recibió $71 millones y no ha generado un solo megavatio. Fausto Yepes, Teleamazonas. Los gerentes navales de los hospitales Guasmo Sur y el Universitario fueron posesionados y con ello inició el proceso de intervención. Erika Vera sigue el tema y nos tiene más información. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. 48 horas después del anuncio del ministro de Salud, Jimmy Martin, se realizó la posesión de 2 de los 3 nuevos gerentes navales en 3 hospitales de Guayaquil. El primero fue el capitán de navío Marco Patricio Zambrano Agama. Él estará a cargo del Hospital Universitario de Guayaquil. Zambrano es médico máster en gerencia hospitalaria, tiene un diplomado en educación universitaria con competencias. Además, es especialista en nefrología. Fue médico de la Armada y jefe de planificación en la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas. El segundo gerente posesionado es el comandante Pablo Herrera Salazar, quien por segunda ocasión asumirá el cargo en el Hospital Guasmo Sur. Herrera es médico de profesión, cuenta con una maestría en gerencia hospitalaria especializado en cirugía general. Herrera fue director también del Hospital Naval de Esmeraldas. Y el último gerente que espera posesionarse en las próximas horas es el capitán de navío Luis Obando. Él estará a cargo del Hospital Monte Sinaí. Obando es licenciado en logística naval, tiene 2 maestrías en gerencia hospitalaria y gestión logística portuaria. Se desempeñó como subdirector administrativo de la Dirección General de Logística de la Armada y del Centro de Coordinación de Sanidad Occidental e Insular. Las posesiones se realizaron a puertas cerradas, sin mayor movimiento. Nosotros también previamente realizamos un recorrido por el Hospital Monte Sinaí, Guasmo Sur y también acá en el Hospital Universitario, donde no se desarrolló mayor novedad o movimiento en relación a la policía o Fuerzas Armadas que hayan llegado a ese lugar. Se conocía previamente que el ministro se encontraba en esta casa de salud donde nos encontramos, pero minutos previos a salir en vivo nos indicaron que el ministro se encuentra con una agenda privada y se desconoce la ciudad en la que él se encuentre. También es importante mencionar que los 3 nuevos gerentes tienen la difícil tarea de poder solventar las quejas que en los exteriores de estos hospitales se da, como es la falta de medicinas, también la reducción del presupuesto y también de especialistas. Esta es la información que les puedo llevar a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes.
Gracias, Erika. Y 5 años después de su entrega, un hospital quirúrgico móvil destinado a reforzar la atención en Esmeraldas durante la emergencia del COVID-19 luce abandonado y destruido. La unidad nunca llegó a operar en la provincia pese a haber sido entregada para salvar vidas. El 28 de marzo del 2020, en plena emergencia por la COVID-19, el entonces ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, notificó por oficio al presidente del Consejo Directivo del IES que el lunes 30 de marzo del 2020 se realizaría la entrega física del Hospital Quirúrgico Móvil en Esmeraldas. Se trataría de 10 camiones 6x6 de marca Dongfeng multipropósito, totalmente equipados, que conforman un hospital móvil que nunca se usó y que hoy permanecen deteriorándose dentro de un garaje. En un acta de traspaso se señala que el valor de los bienes es de alrededor de $2 millones. En este mismo documento se detalla que entre lo entregado se encuentra un camión quirófano, un camión cocina, un camión de rayos X, entre otros. Pero la historia de este hospital móvil no termina aquí, ya que para el 4 de septiembre del 2024, la Policía Nacional envió un oficio a la Directora General del IES solicitando canalizar la transferencia gratuita de los 10 camiones a la institución policial. Sin embargo, hasta la fecha, no hay constancia pública de que el IES haya respondido ni que la transferencia se haya concretado. Aquí las preguntas sobran. Por ejemplo, ¿qué impidió que el hospital móvil se pusiera en funcionamiento? ¿Se asignó un responsable de mantenimiento y operación? ¿Y cuál es el estado técnico y real y el costo para repararlo? Preguntas que esperan ser respondidas. Sofía Weir, Teleamazonas. Asesinan a 2 agentes de tránsito de Manta en menos de 5 horas. David Llanes Velasco y Reinaldo Morán fueron acribillados en distintos puntos de la ciudad cuando se dirigían a su lugar de trabajo. La policía encontró un auto en llamas cerca de una de las escenas del crimen. Con estos asesinatos, el distrito Manta suma más de 300 muertes violentas en lo que va de este 2025. Le contamos ahora que el Ministerio de Educación ha habilitado 2.800 vacantes para este nuevo año lectivo. Los interesados podrán postular en línea entre el 16 y el 21 de agosto. Una nueva convocatoria para contratación docente y personal de consejería estudiantil se abre en el Ministerio de Educación a escala nacional. En total son 2.300 docentes y 500 psicólogos y trabajadores sociales, los que se requieren tanto para el régimen Sierra Amazonía como para Costa Galápagos. Es nuestro interés que haya una planta joven, especialmente en las provincias de la Amazonía. En este momento tenemos un déficit docente de 1.4%. Es la primera vez desde hace 8 años que se habilita la contratación de profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Encontramos un déficit del 70%. Con esto vamos a bajar 14 puntos. Así, del 16 al 18 de agosto, la plataforma Educa Empleo estará disponible para las postulaciones de docentes de todas las materias, mientras que del 19 al 21 de agosto se habilitará para personal del DECE. Los interesados deberán contar con título de tercer nivel, no formar parte del Ministerio de Educación, no tener impedimento para ejercer cargo público y adjuntar certificados de dominio de lengua ancestral e inglés si se tiene. Posteriormente, de acuerdo a su lugar de residencia, se desplegará un listado de instituciones educativas que podrán seleccionar. 20 puntos es la bonificación de un título. En el caso de profesor puede ser tanto técnico como de grado. 10 puntos es, por ejemplo, experiencia docente. También si son recién graduados. 5 puntos, por ejemplo, si tiene alguna discapacidad. 10 puntos, por ejemplo, si son profesores comunitarios. Los beneficiarios ingresarán con contratos ocasionales por un año al primer escalafón, con opción a renovación, para lo cual el Ministerio cuenta con un presupuesto de 12 millones
millones de dólares. E inician sus labores el 1 de septiembre. Invitamos a todas las ecuatorianas y ecuatorianas a que participen. Solamente en 2024 se contrataron más de 10.000 docentes, alcanzando así la brecha más baja de los últimos 5 años. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El cantón Salcedo en Cotopaxi enfrenta graves afectaciones por las bajas temperaturas. Las heladas han dañado cultivos, especialmente de maíz. Los agricultores temen por su producción, ya que al mal tiempo se suman los bajos precios en el mercado. El cantón Salcedo ha sido uno de los sectores afectados por la disminución de la temperatura. En el campo, los agricultores son los más perjudicados. El intenso frío de las madrugadas ha afectado principalmente las siembras de maíz. Ya está limpiecito el cielo. Ya, pero yo no pensé, yo que me levanto era como una nube blanca y durísimo, tieso todito, helado. En un recorrido por el sector rural, las hojas del maíz se encuentran totalmente quemadas. Esto afecta el desarrollo de las plantas y en los próximos meses a la producción. Ahorita está bajo el choclo, pero ya como esto, ya la hierba tan sube. De ahí para debía salir para noviembre, diciembre. Ahí ya como no hay, ahí está caro el choclo. A las afectaciones por las heladas, a los agricultores les preocupa los bajos precios en el mercado de algunos productos. Muchas de las veces no recuperan ni lo invertido. La alberja está caro, el choclo está bajísimo, bastante bajo mismo. Hasta $2 el quintal nos ha dado eso también. Así también las habas también, es que está barato, dice, no sé. Ya no podemos sembrar papas, por eso sembramos hierba. Porque antes sembraba, yo mismo me gustaban las papas, pero ahora ya no da. Técnicos recuerdan que es importante diferenciar entre variabilidad climática y cambio climático, dos factores que afectan a la provincia de Cotopaxi. La variabilidad climática son los procesos naturales que tiene el planeta en realidad de temperaturas altas, temperaturas bajas, que esto es algo normal. Y lo que es cambio climático, aquí sí tomado en consideración que el cambio climático se da directamente por la influencia del ser humano para que exista todo lo que ahora vemos con más afectación y lo que hemos estado evidenciando ahora justamente con las bajas temperaturas. En Salcedo, Juan Pablo Toro, Teleamazonas.